100.5. 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este viernes 27 de abril del año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días pues a Joa Bernal y a toda la amable teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos y a todas, y quisiera pues felicitar a una gran dominicana cuyo talento cada vez pues cobra mayor prestigio en el mundo de la moda. Me refiero a la diseñadora Yanina Azar. Anoche no pude ver los premios Billboard de la música latina, pero sí me llegaron pues reportes de lo que estaba ocurriendo en esas premiaciones. Y nada más y nada menos que Jennifer López, en el estreno de su canción, lo hizo con un vestido de la diseñadora dominicana Yanina Azar, así como lo han hecho otras grandes artistas, pues lo hizo Jennifer López, que ya había usado en otras oportunidades también vestidos de esta diseñadora dominicana, que se convierte en una de las más destacadas para el mundo del espectáculo y del cine. Así es que nuestras felicitaciones cada vez que un dominicano pues empuja de esa manera. Detrás de él estamos todos nosotros, está todo el país colocado tras esos avances. Y de manera muy particular, Yanina es una mujer sumamente trabajadora, pero de una sencillez impresionante. Nada de estas cosas pues la apartan de su camino, de hacer las cosas correctas, de trabajar siempre con respeto al talento de todo su equipo, de toda su gente, y de reafirmar su amor por el país, por su familia. Así es que nos sentimos muy bien con estos logros que está alcanzando nuestra diseñadora Yanina Azar. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, señores, cuando se hacían todos los pronósticos sobre este año 2018, entre los factores de riesgo estaba la posibilidad de una tercera guerra mundial, de un conflicto armado con una potencialidad nuclear que sería una gran catástrofe.
Y entonces, entre esos factores de riesgo, estaba la figura de Kim Jong-un en Corea del Norte, y estaba entonces Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de América. Entonces, eso nos enviaba a un mundo de incertidumbre, que si le añadíamos a esto movimientos de alza en los precios del petróleo y otros conflictos todavía no resueltos, como el conflicto de Siria, que tanta sangre se ha derramado. Estamos hablando desde que inició ese conflicto en el año 2006, no menos de 350.000 muertos y millones de personas desplazadas. Entonces, el panorama no se dibujaba tranquilizador. Sin embargo, el panorama pues se ha tornado totalmente diferente. Y hay que empezar por el primer factor, aunque nunca los acontecimientos son producto de un solo factor. Siempre que hay un acontecimiento importante, hay por debajo varios factores que empujan ese acontecimiento, y uno puede desde su óptica identificar cuál entiende que ha sido el principal, pero no necesariamente es el principal. Es una combinación de factores la que produce los cambios en la historia. Entonces, yo tengo que empezar por el que entiendo que es el más importante, porque resulta que este señor, que se entendía que, o se entiende aún, y tiene serios problemas y nadie sabe si concluya la presidencia de los Estados Unidos de América, se entendía que este señor era pues una amenaza. Este señor en cualquier momento podría apretar el botón rojo y crear una situación caótica en el mundo. Me refiero a Donald Trump. Bueno, se va a convertir posiblemente en junio, finales de mayo, se convierte en el primer presidente de los Estados Unidos, primer presidente activo de los Estados Unidos, que desarrolla una cumbre con la Corea beligerante. Es el primer presidente activo de los Estados Unidos. Otros presidentes, después que ya no lo son, se han reunido con líderes de esa Corea. Pero en el caso de Donald Trump, es el primer presidente activo que lo hace. Lo que eso representa como un abono para la paz mundial, realmente es un acontecimiento extraordinario. Entonces, eso abonó también, ha abonado el camino para lo que se ha presenciado en el día de ayer. Se ha presenciado en el día de ayer a los dos mandatarios de esa Corea dividida en el paralelo 38 hace 60 años. Se ha producido un cruce de manos de los presidentes de ambos países. Es decir, han cruzado en la línea primero hacia Corea del Sur, un gesto que marca
marca quién es el principal interesado en la búsqueda de una salida de paz, porque el primero que atraviesa la frontera de su Corea del Norte hacia la Corea del Sur es Kim Jong-un, y luego pues es reciprocado cuando se produce lo mismo por parte de Moon Jae-in, que es el presidente de la otra Corea, bueno, se produce el cruce, sí, Kim Jong-un es el presidente de Corea del Norte. Entonces, el Moon Jae-in es el presidente de Corea del Sur. Y el primer cruce se produce desde Corea del Norte hacia Corea del Sur. Y después viceversa. Entonces, esto no habría sido posible sin que Estados Unidos estuviera en un clima de distensión con la Corea del Norte, y sin que esto no formara parte de los preparativos para esta reunión con Estados Unidos y con Donald Trump. Pero entonces, ¿cuáles otros factores influyen en este acontecimiento histórico? El mismo acontecimiento que, por una parte, ha producido un cambio de mando en Cuba. Un cambio de mando en Cuba es que esa economía de Cuba tiene que ir paulatinamente hacia un proceso de apertura, porque ya los factores que la sustentaban, aunque fuera precariamente, pero como una economía cerrada, son factores que han desaparecido, y Cuba tiene que ahora irse a una economía de mercado más abierta. Por lo tanto, tiene que empezar a dar los cambios que la lleven hacia esa meta. Bueno, en el caso de Corea del Norte, que cuando se hacen las comparaciones entre las dos Coreas, la cuestión es realmente desproporcional, muy desproporcional. Hay primos y hay hasta hermanos que viven de un lado y de otro, pero en condiciones sumamente distintas. Entonces, si Kim Jong-un quiere pues que Corea transite hacia el desarrollo, tiene que producir prosperidad económica, y eso solamente lo consigue también con una apertura económica. Y para esa apertura, pues hay una gran oportunidad en la propia inversión de Corea del Sur. No es tan fácil en principio, porque la ventaja que tiene la Corea del Sur para la gran industria y para los procesos tecnológicos, a la otra Corea le tocará mucho tiempo poderlo alcanzar, porque la ventaja que tiene la Corea del Sur es que tiene gente de sobra con la capacidad necesaria para asumir estos procesos tecnológicos. Entonces, eso es lo que necesita una industria para desarrollarse, una cantidad, una base, una fuerza laboral que nunca le cree inestabilidad. Entonces, la
La otra Corea tiene que pasar por años de apertura y de educación para asimilar esos procesos, pero siempre hay componentes distintos, es decir que esto de inmediato puede crear una situación realmente mucho más favorable. Entonces, el factor de peligro hoy es un factor de negociación. En el pasado, y recuerdo que hubo una vez un candidato presidencial brasileño, todavía Lula no había sido presidente de Brasil, que alcanzó un porcentaje sorprendente, no me acuerdo su nombre, porque entre otras cosas él prometió que iba a construir una bomba nuclear, que iba a adoptar, que iba a crear armamentos nucleares en Brasil, que Brasil iba a convertir a Brasil entre las potencias que tenían armamentos nucleares. Y eso le llevó sobre un 8% de la votación. Entonces, una de las cosas por las que algunos países crearon armamentos nucleares era para ponerse en condiciones de igualdad y ser respetado por los otros países. Entonces, la creación de armamentos nucleares es el factor de negociación con que cuenta Kim Jong-un, porque ahora él tiene que retirar parte de ese parque nuclear como condición para esta apertura que lo llevaría a retiro de las sanciones económicas que le permitirían entonces poder alimentar a esa economía, darles nuevos aires y generar inversión en esa economía. Todo lo que se desprenda de ahí solamente es positivo en estos momentos para la humanidad y cambia ese panorama triste. Entonces, nosotros no nos queda más que saludar todo este proceso que nos coloca ante un nuevo horizonte, amables. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Francisco Domínguez Brito ha dado el paso que se esperaba. Lo de su salida, aunque nosotros dimos la primicia en el día de ayer de lo que iba a ocurrir, ya se tenía información de que Francisco Domínguez Brito en cualquier momento iba a hacer este anuncio. De hecho, en la última actividad oficial en la que él estuvo, él habló en modo de despedida. Lo que no se sabía era que esto iba a ocurrir en el día de ayer, porque el político también usa el elemento del impacto de la sorpresa. No obstante, los comunicadores tenemos el deber de informar, y porque un político quiera guardar una sorpresa, si usted ha conseguido esa información y no ha sido él que se la ha suministrado bajo el criterio de que mantenga eso embargado hasta que él haga su anuncio, pues no hay de otra, dar la primicia como dimos la primicia en el día de ayer, y eso no le quita fuerza a un anuncio, por el contrario, es decir, eleva las expectativas. Entonces, esto inicia un nuevo proceso en el Partido de la Liberación Dominicana. Hasta ahora, el expresidente Leonel Fernández tiene más de un año en campaña interna en el PLD.
y había estado corriendo prácticamente solo, bajo las expectativas de lo que pudiera ocurrir con el presidente Danilo Medina. Entonces yo creo que con el inicio de Francisco Domínguez Brito, con el anuncio de Francisco Domínguez Brito, pues se inicia un camino en el que próximamente pudiéramos estar escuchando otros anuncios importantes. De hecho, yo he percibido algunos movimientos, he percibido gente tanto del plano interno del Partido de la Liberación Dominicana como de sectores importantes, hasta de sectores económicos importantes, tratando de allanar la posibilidad de otras candidaturas dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, que al igual que como se anunció ayer aquí lo de Domínguez Brito, en los próximos días pudiéramos estar haciendo otros anuncios y casos con muchas potencialidades y de gran fuerza en torno a lo que veo que se está articulando, a lo que percibo que se está articulando, pero ya veremos el momento preciso para no incurrir en fallos y entonces dar la información totalmente certera, porque hay cosas que todavía están pendientes de decisiones importantes, pero ya se van acumulando, ya se van generando pues movimientos muy importantes. Entonces, ¿qué debe pasar? ¿Qué debe pasar? Lo que debe pasar es que estos aspirantes entonces tienen que construir un posicionamiento. ¿Por qué es positivo lo que Francisco Domínguez Brito ha hecho? Por dos razones. La primera y la más importante es no voy a usar recursos de la posición en la que me encuentro para salir a buscar la candidatura del PLD. Y eso es un mensaje muy importante por parte de un aspirante presidencial. El segundo mensaje le comunica seriedad a su aspiración. Le da seriedad a su aspiración. El que quiera una candidatura presidencial y esté amagando entre buscar la candidatura presidencial y permanecer en un puesto, no le transfiere seriedad a su aspiración, pero aunque no esté empleando recursos del Estado, se presta a que se entienda que emplea recursos del Estado. Y una cosa como la búsqueda de la candidatura presidencial es una tarea 24/7. Si la gente está en serio en eso no es que voy a hacer una pequeña reunión hoy y otra pasado mañana. Es decir, eso significa desarrollar una agenda que es una agenda intensa, sumamente agotadora, y entonces no hay tiempo para hacerlo desde una función importante en el Estado. Entonces, ahí están estos dos mensajes de Francisco. De todas maneras, cada quien es dueño de su estrategia. Cada quien es dueño de su estrategia, y en política no hay nada que usted pueda decir, bueno, este es el camino que conduce a esto, porque se llega a lo mismo por caminos distintos, todo depende de la coyuntura y hasta de la suerte en un momento determinado. Es decir, que quienes vayan a hacer lo mismo
y entiendan que no necesariamente tienen que abandonar sus funciones, pues que desarrollen sus estrategias, pero sabiendo que desde el punto de vista de la percepción tendrían esas dos cuestiones en contra, que la gente no crea en la seriedad del proyecto y que la gente crea que se están empleando recursos del Estado. Entonces, habrá que ver cuál es el impacto de estas aspiraciones, cómo prenden hacia el interior del PLD y cuál aglutina, cuál tiene mayor capacidad de aglutinar la fuerza importantísima del PLD, que no tiene pues la posibilidad de presentar a su líder por un impedimento constitucional. Esas son las coyunturas que han creado nuevos espacios en la República Dominicana. Sin el impedimento constitucional de Balaguer en el año cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas en la República Dominicana, sin ese impedimento constitucional de Balaguer, cuando pues se celebraron las elecciones de diciembre de 1962, no hay voz. No hay voz. El impedimento constitucional era aquel que impedía que los trujillistas o los vinculados a los trujillistas, esa ley que ahora se está esgrimiendo de nuevo, ese era el impedimento constitucional que había contra Balaguer. Y eso pues dio la posibilidad de que sin un pacto patriótico como el que se suscribió en el 96, Balaguer, por razones de las diferencias que tenía con la Unión Cívica, pues instruyera el voto por Juan Bosch, sin pacto con Juan Bosch. Y Juan Bosch también en el discurso, mientras el candidato Viriato Fiallo fue un candidato que estaba atacando a esas fuerzas trujillistas, etcétera, etcétera, Juan Bosch manejó otro discurso. Pero el espacio fundamental que permitió lo nuevo fue el impedimento, ese impedimento constitucional que había sobre Balaguer en el 1962. El impedimento constitucional que también permitiría el paso de Leonel en 1996. Sin el impedimento constitucional a Balaguer, no hay Leonel Fernández. No hay esa novedad que fue Leonel Fernández. Entonces, ahora hay otra situación. Vamos a ver cómo eso logra articularse en un reagrupamiento fuerte que pues pueda competir con la candidatura del expresidente Leonel Fernández. Entonces, hay que estar pendiente, porque como digo, esta es una acción que ya va que marca el inicio de cosas que estarán incidiendo de manera importante. Tendrán que tomarse su tiempo, desde luego, para poder articular y poder alcanzar cierto posicionamiento. A Mauri. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, el debate sobre las primarias abiertas o cerradas es un debate que ha puesto pues de manifiesto una vez más la incoherencia de la clase política nacional, que no actúa por posiciones de principio, actúa por conveniencias coyunturales.
Hoy hay una oposición unida en torno al tema de las primarias cerradas, sencillamente porque entiende que en ese clima puede tener más favorabilidad que en un clima de primarias abiertas, pensando en función de la candidatura del adversario. Lo que alegan no es, digamos, no es comprobable, no es una cosa que tenga razonabilidad, porque nadie puede decir que en un proceso de primarias simultáneas un partido puede influir en otro partido. Puede influir cuando no son simultáneas, aunque sean cerradas, con el relajo que hay de los padrones, donde por lo menos 3/4 partes de la gente están los padrones de todos los partidos y nadie tiene padrón. Entonces, no es verdad que en un proceso simultáneo, donde cada quien tiene que rascarse con sus propias uñas, alar para sus propias fuerzas, hay la posibilidad de que un partido intervenga en los asuntos de otro partido. Bueno, que si hay un escenario que ya ese partido tiene, por ejemplo, un candidato consensuado y no hay competencia para ese candidato presidencial, ahí sí, pero ese no es el escenario que se está planteando. Pero vemos la incoherencia de que quienes planteaban primarias abiertas, una vez entendido que no le convienen las primarias abiertas, ahora son partidarios de primarias cerradas. Y quienes no planteaban primarias abiertas, pudiendo entender que le convienen más las primarias abiertas, son partidarios de primarias abiertas. Ahí no hay una posición de que estemos pensando en el país y que lo que más le conviene, no hay nada de eso. Porque fue el Partido Revolucionario Moderno, como partido revolucionario mayoritario, el que introdujo aquí el tema de las primarias abiertas y el que entendía que las primarias abiertas eran la garantía para el fortalecimiento de la democracia. El mismo que ahora, entendiendo que no le conviene una parte importante de su liderazgo, plantea absolutamente lo contrario. Pero esas son las incoherencias. Esas son las incoherencias. De manera muy respetuosa, le preguntaba al doctor José Manuel Hernández Peguero, cuando estaba con nosotros aquí, y con el cuidado de siempre, con los invitados y sobre todo con gente tan decente como él, por posiciones escritas de él, que son distintas hoy a lo que él está planteando. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que estuvo en la decisión del Senado, una de las opiniones, estuvo la que él planteó en una conferencia donde decía que no era cierto, que eran inconstitucionales. Ahora él, cuando le hicimos la pregunta, se fue más al problema logístico que al problema constitucional, porque dijo que lo que tenía que haber una justificación y un motivo, pero evidentemente, ahora, lo que pasa es que el político, si en un momento determinado estaba apuntando aquí, pero ahora conviene que sea más por allí, pues esa es la posición. Hay cosas también que como que se han salido un poquito de tono, un poquito de la raya. Yo creo que la Junta Central Electoral presentó un proyecto. Y es verdad que en el proyecto de la Junta Central Electoral no está el planteamiento de las primarias abiertas. ¿Qué le corresponde a la Junta Central Electoral? Bueno, si hubo una comisión, como la hubo, que estaba estudiando este proyecto, la Junta va y expresa su opinión institucional ante esa comisión. Ahora, en este país hay en estos momentos un debate político, porque no es otra cosa que un debate político, entre primarias abiertas y primarias cerradas. Y unos políticos se han puesto de una
han organizado una especie de frente con relación al tema y otros políticos están sustentando otra cosa. La posición en ese caso de la Junta no puede ser andar haciendo campaña con uno de los bandos en este sentido. Es decir, el presidente de la Junta tiene que ser más prudente en cuanto al manejo de este tema, porque a la Junta no le toca estar haciendo presión al Congreso sobre lo que debe aprobar o lo que no debe aprobar. La Junta está para cumplir con la ley y organizar los procesos como estén establecidos. Y punto. Ya la Junta expresó su posición al depositar un proyecto. No es que no tenga derecho a expresarse ni a decir las cosas como las entienda, pero tiene que cuidarse para no parecer que sencillamente ha asumido partido por una de las partes que están en este debate político sobre las primarias, porque ya eso es otra cosa. Entonces, ese declaracionismo y esta cuestión, incluso hasta de plantear datos absurdos, como lo de que esto tiene un costo que... una cuestión absurda, que 5.000 millones, pero venga acá, señor, ¿y dónde te saca eso? Entonces, eso, él tiene que revisar ese tipo de cosas, porque por una parte está la credibilidad y el propio respeto a la posición que está sustentando, Entonces, lo último ha sido la difusión de el planteamiento de Hipólito Mejía, que Hipólito Mejía dice, no, pero venga acá. En ese planteamiento él es categórico. Él dice, fui con una carta de Milagros Ortiz Bosch y yo, firmada para que fueran abiertas. Entonces, ¿cómo voy a decir ahora que sean cerradas? Si lo primero que llevamos una carta al Congreso, planteando primarias abiertas, fuimos Milagros y yo. Entonces, ¿cómo voy a decir yo? Porque cuando no había posición del gobierno, no había posición de nadie planteando primaria cerrada cuando el Partido Revolucionario Moderno o mayoritario la planteó. Entonces, ahí está esa posición de Hipólito Mejía, que no es nueva, pero en el momento en el que sale, no es un momento, digamos, que por casualidad que sale esa posición en estos momentos. Dice que yo fui con una carta de Milagros Ortiz Bosch y yo, firmado para que fueran abiertas. Entonces, ¿cómo voy a decir ahora que sean cerradas? Porque le dio la gana un día de someterla a la dirección del partido sin yo estar y sin consultar conmigo y aprobar una vaina al vapor. Palabras, señores, ahí han habido. ¡Cambio y fuera!